Hola, mi nombre es Rita y voy a hablar sobre las consecuencias jurídicas de la creación y utilización de la inteligencia artificial. Me gustaría comenzar explicando cómo la inteligencia artificial se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana. Yo recuerdo que comenzó recomendándonos cosas, tanto en plataformas de entretenimiento como redes sociales. Después surgieron los asistentes personales como Alexa, Siri, el asistente de Google, entre otros, que ya van más allá de solo hacernos recomendaciones, porque estos ya nos entienden, nos escuchan y hasta nos responden. Esto volviéndonos más dependientes de la tecnología. Y así fue escalando hasta llegar hasta inteligencias artificiales como ChatGPT, que ya es una herramienta que nos ayuda e incluso influencia en la toma de nuestras decisiones. Pero a todo esto, ¿qué es la inteligencia artificial? El autor al inicio menciona que es el proceso de evolución tecnológica que pretende crear máquinas que superen al hombre, tanto en pensamiento como en velocidad y precisión. Al realizar mi lectura, este, observé que el autor utiliza datos reales, casos famosos y cuestionamientos al reflexionar las consecuencias jurídicas. Y nos cuestiona quién es el responsable, si la máquina o inteligencia artificial, el humano o la empresa que lo creó. Otro de los cuestionamientos es si la inteligencia artificial puede llegar a ser o considerarse sujeto de derecho, es decir, que obtenga tanto derechos como obligaciones. Y bueno, el texto divide su reflexión en tres ideas. La primera es la IA como una herramienta de poder y control, comenzando con la realidad actual. China. China es un país que ha invertido y sigue invirtiendo en inteligencia artificial para obtener tanto poder político como económico y social. Ha invertido en los robots autónomos, en, en el reconocimiento facial a nivel nacional, en sistemas que previenen huelgas, que son capaces de detectar y predecir huelgas o ataques e incluso en vehículos autónomos. La segunda idea es el gran dilema social y moral que se crea. Aquí es donde entran casos reales como el primer accidente moral en un Tesla Autopilot y el dilema tranvía, que es aplicado a autos autónomos, y esto plantea que si se debe salvar al pasajero, al peatón o a más personas, aun si esto implica la muerte de una. Y bueno, aquí el autor muestra que la gente quiere autos éticos, pero no quiere que estos autos los sacrifiquen a ellas. Y pues legalmente por ahora la responsabilidad solo recae en el humano o en la empresa que lo creó, dependiendo del nivel de autonomía del auto. Y es algo que nos pone ahí que se pretende que haya 5 niveles y actualmente hay 3. La tercera idea es la guía como posible sujeto de derecho. Aquí muestra 3 ejemplos bastante interesantes. Comienza con Tai, que es una inteligencia artificial creada por Microsoft que se encontraba interactuando y aprendiendo de la red social de Twitter, pero a las pocas horas se volvió un perfil racista y violento por culpa de los cibernautas. Aprendió que un perfil racista y despectivo era mayormente aceptado por los otros perfiles, por los cibernautas. Y es donde surge el cuestionamiento si la responsabilidad es del creador o de la autonomía de la inteligencia artificial, porque contaba con la suficiente autonomía para que hubiera la posibilidad de atribuirle calidad de sujeto de derecho y poder sancionarla. Aquí es donde entra el caso número 2, que sustenta aún más este argumento de que si hay esa posibilidad. Y bueno, este habla de Sofía, que es un robot con inteligencia artificial que se volvió aún más viral cuando obtuvo la ciudadanía de un país de Arabia Saudita. Sin embargo, este gozaba de privilegios
por encima de las mujeres de ese país. Y se volvió aún más un dilema cuando entraron los Calafa, que son trabajadores que pasan toda su vida intentando obtener la ciudadanía y aún así pueden no obtenerla. Entonces hubo mucho dilema en esto, pero el autor menciona que por ahora Sofía solo está obligada a obtener la ciudadanía o a ser considerado musulmán si profesa el Islam y utiliza el hijab como las demás mujeres. Y por último está la artista del IBM. El IBM es una empresa que crea tecnología avanzada en Estados Unidos. Crearon una inteligencia artificial, la cual creó una obra de arte por sí misma sin intervención humana. Aquí es donde entra el dilema si el autor legal de esa obra es la inteligencia artificial o la empresa que la creó. Y bueno, el autor explica que según las leyes actuales solo se considera autor a un ser humano, porque no solo basta con tener la inteligencia para crear, sino que también debe haber voluntad y conciencia. Y bueno, yo tengo dos posturas sobre si considerar a la IA como sujeto de derecho. Y estoy a favor y en contra. A favor porque, pues, como ya vimos, algunas IA ya actúan con autonomía. Pueden aprender por sí mismas y crean contenido original. También algunas ya tienen ciudadanía como Sofía y pues sus decisiones afectan a los humanos tanto moral como legalmente. Por lo tanto, yo pienso que si deciden, también deberían de responder por sus actos. Y bueno, también estoy en contra porque al final de cuentas no tienen emociones, no tienen voluntad propia y toda acción viene de una programación porque al final de cuentas es una creación del ser humano. También no puede ser penalizada porque no entiende lo que es un castigo y no se le pueden atribuir derechos o reconocerle derechos más bien porque desplazaría al ser humano. Por lo tanto, yo considero que el responsable debe seguir siendo el humano o la empresa que lo creó. Y bueno, en el texto el autor nos menciona cómo la inteligencia artificial está generando desafíos jurídicos reales. Primero con el análisis de los vehículos autónomos, que estos pueden tomar decisiones complejas como elegir entre dañar al pasajero o al peatón, pero todavía no está claro quién define esa moral, si el programador, la empresa que lo crea o la autonomía o el aprendizaje de la IA. Y pues esto demuestra que su autonomía ya no es solo una herramienta, ya no se puede ver simplemente como una herramienta. Después es el autor con el caso de Tai, la IA racista, que aunque su comportamiento surgió por culpa o por presión de los cibernautas, pues Microsoft no puede deslindarse de esa responsabilidad porque diseñó un sistema sin prever riesgos. Entonces abre la discusión sobre las responsabilidades de quienes crean IA. Y bueno, el caso de Sofía, el robot que obtuvo la ciudadanía de Arabia Saudita, pues este hecho cuestiona profundamente lo que significa ser persona, porque un robot recibió derechos que incluso los ciudadanos de ese país no tienen. Entonces, bueno, pues ya el último caso, que es la IA que creó una obra de arte, pues es, es complicado porque implica el determinar quién es el autor legal de esas obras, especialmente cuando las leyes actuales solo reconocen a un ser humano como autor. Entonces, mi conclusión es que sí, el autor afirma que por ahora la IA sigue siendo un objeto de derecho, no un sujeto, por lo tanto es una herramienta cuya responsabilidad recae en el humano, en el creador, pero también deja en claro que a medida de que la IA se vuelve más autónoma, pues el derecho tendrá que evolucionar. Y la pregunta ya no es solo cómo usamos la IA, sino si algún día necesitaremos reconocerle algún tipo de personalidad jurídica. Gracias.